En este vídeo te voy a enseñar cómo gestionar tu cartera de acciones o de ETFs. Te voy a enseñar cosas que he ido aprendiendo de los cursos y cosas que no se explican en los cursos. Cosas que he aprendido del mismísimo Ray Dalio. Te voy a explicar cómo hacer una buena diversificación, ya que diversificar a lo loco no es hacer una buena diversificación. Te voy a explicar qué medidas tienes que tomar cuando una acción sube mucho en bolsa y qué medidas deberías tomar cuando una acción cae en bolsa. Y finalmente te voy a explicar qué tipos de empresas deberías tener en el radar y qué tipos de empresas deberías descartar del radar. Bien chicos, este vídeo va a ir un poco de cómo gestionar una cartera correctamente. En los cursos, en los sucesivos cursos que he hecho, la verdad es que no me explicaron de una forma correcta, es decir, cómo yo intuyo que un gestor de fondos te hace una gestión de carteras, es decir, cómo gestiona las acciones, cómo decide cómo comprar una acción, por qué comprarla, por qué venderla. Eso no me lo explicaron en ninguno de los cursos que hice. Sí que dieron un poco la chapa ahí de la psicología de la inversión y tal, pero no llegaron a la profundidad que este tema merece. Y este tema, desde mi punto de vista, es uno de los más importantes. Es lo que va a determinar realmente la buena diversificación que tengas. Es lo que va a determinar el rendimiento de tu cartera en el largo plazo. Por supuesto que hay que escoger buenas compañías a buenos precios. Pero no solamente es eso, es decir, hay que tener una cartera que esté diversificada en varios sectores a la vez. Entonces, en este vídeo pues, vamos a dar un repaso a esas cosas que aprendí en los cursos y en las que no aprendí los cursos y que he quitado pues, del libro Principios de Ray Dalio. Entonces, es bueno diversificar. Fijaos que aquí os puse la famosa frase de Warren Buffett, donde todos los gurús financieros, influencers y tal, pues hacen mucho alusión a esta frase, que dice que la diversificación es la protección contra la ignorancia. Esta frase está totalmente sacada de contexto. De hecho, el mismísimo Warren Buffett tiene una cartera diversificada. Entonces, ¿cómo hacer una buena diversificación? Por ejemplo, una buena diversificación no es tener una cartera de 20 acciones, por ejemplo, pero que sean Nvidia, SML, Micron, todas que sean del mismo sector. Porque en ese sector, cuando una acción se mueve, ya por cuestiones macroeconómicas, se van a mover todas en la misma dirección. Vale, entonces eso no es una diversificación correcta. Entonces, en este vídeo vamos a ver justamente eso, cómo hacer una buena diversificación. ¿Qué hacer cuando el mercado cae? Es decir, ¿cómo gestiono yo mi dinero para comprar en esta acción o comprar aquella o vender una o comprar la otra? Y finalmente, ¿qué hacer cuando una acción sube demasiado? Esto también es importante saber gestionarlo. De nada te sirve que una acción se te haya disparado en bolsa, por el motivo que sea, y que el rendimiento que vas a tener de aquí a 5 años pues sea de un 3%, por más que sea una compañía maravillosa. No, tienes que vender esas acciones y comprarte acciones de compañías donde pues, puedas tener un mayor retorno. Y por eso está aquí la foto de Elon Musk. ¿Y qué pasa si tengo una acción, por más que esté cara la acción, qué pasa si la tengo durante 10 años? Vale, entonces bueno, va un poco por ahí los tiros de este vídeo. Muchos de vosotros seguramente sabréis que cuando una acción cae en bolsa no es lo mismo en lo que me hace falta para volver a recuperar que aquello que ha caído. Es decir, hay gente que esto seguramente no lo sabe, por eso va un poco esta diapositiva. Si yo tengo $100 en una acción y me cae un 10%, tengo $90. Ahora, para volver a recuperar mi valor inicial, que eran $100, mucha gente pues, que acaba de empezar podría suponer que, bueno, pues me hace falta un 10% para llegar a esos 100. Pues no. Si tú tienes ahora mismo $90 y la acción te sube un 10%, vas a tener $99. ¿Vale? ¿Qué es esto que pone aquí? Y si la acción te cae un 10%, necesitas un 11% para recuperar ese valor. ¿Qué pasa si tienes 100 y te cae un 50%? Pues que ahora tienes $50. Si ahora sube un 50%, vas a tener $75, ¿vale? Es decir, entonces te hace falta mucho más subida para volver a recuperar ese valor inicial. Y de hecho te hace falta un 100%, que es lo que está aquí. Tú has fijado que cuanto mayor es la pérdida, mayor es el porcentaje que necesitas para recuperar ese valor. Fijaos que si te cae un 80%, necesitas un 400% para volver a recuperar ese valor. Entonces, por tanto, es una buena idea estar correctamente diversificado para mitigar las caídas en bolsa, porque eso, como es evidente, te va a repercutir en el valor de tu cartera en el largo plazo. Bien, chicos, este es un gráfico de correlación. Es mucho más fácil de lo que parece a simple vista, ahora mismo os lo voy a explicar, y esto sale en el libro de Ray Dalio, Principios, ¿vale? Es una de las mejores herramientas que he conocido y ojalá me lo hubiesen explicado en cualquiera de los cursos de inversión que hice, pero lamentablemente no me lo explico. Entonces, bueno, por eso he decidido traerlo. Este gráfico es lo que te va a ayudar a determinar cómo
puedes diversificar tu cartera. Y vamos a verlo. Fijaos que aquí tenemos la columna que es el retorno del riesgo, el retorno sobre el riesgo, perdón. Es decir, aquí estamos asumiendo mucho riesgo por poco retorno. Y aquí estamos asumiendo un riesgo bastante bajo por el retorno que estamos teniendo, ¿vale? Entonces, en esta columna lo que estamos viendo es la probabilidad que tenemos de perder dinero. Claro, es evidente que si tú estás asumiendo mucho riesgo, tu probabilidad es muy alta. Y si estás asumiendo poco riesgo, la probabilidad de perder dinero es bastante baja. Fijaos aquí, en esta parte de aquí, en este eje Y, lo que nos está indicando es la desviación estándar. Esto suena a estadística pura y dura, de hecho lo es, pero básicamente una desviación estándar del 10% significa, por ejemplo, si tú tienes una acción que de media te cotiza a $100, por ejemplo, el 68% de las veces va a estar entre 90 y $110. Eso es lo que significa una desviación estándar de 10. Tomando como ejemplo una acción que te cotiza de media a $100. Y lo que tenemos aquí es el número de acciones que tenemos en cartera. Entonces, fijaos que estas diferentes líneas que tenemos aquí indican la correlación que hay entre las acciones. ¿Qué es esto de la correlación? Indica, pues, si tienes una cartera que está correlacionada al 60%, indica que si una acción se mueve en un sitio, para un sitio, es muy probable que todas las acciones se muevan para ese mismo sentido. Y si tienes una cartera completamente descorrelacionada, esto es muy difícil de conseguir, ¿vale? Pero bueno, hay que tratar de llegar a ese 0%. Significa que una acción puede hacer una cosa y la otra acción te puede hacer otra cosa. Entonces, como te estás dando cuenta, esto está muy guay justamente para cuando el mercado cae, que no me caiga toda la cartera, sino que me caiga una acción o dos o tres o las que sean, pero que la otra parte de la cartera me esté sosteniendo esa caída. Entonces, fijaos que relacionado con esa correlación, fijaos que si tú tienes una cartera que está completamente correlacionada, por más que le agregues un número X de acciones, no estás mitigando el riesgo. Esa es la creencia que hay popularmente. Es decir, no, yo tengo una cartera diversificada de 40 acciones. Ya, pero ¿en qué estás invirtiendo? En ASML, en Nvidia, en Micron, en Taiwan Semiconductors, Camacho, que estás diversificado solamente en el sector de semiconductores. Eso es lo mismo que tener una acción. Y otra cosa interesante aquí es, fijaos, entonces, la línea verde. Si tenemos una acción, bueno, pues estaríamos aquí. Pero fijaos que si agregamos una acción, ya como, o sea, en el caso de tener dos acciones, fijaos ya cómo bajó la probabilidad de perder dinero. Y si agregamos otra tercera acción, fijaos cómo está bajando la probabilidad. Y fijaos que más o menos con 5 acciones, que es lo que está aquí, la diferencia que hay de tener pues 20 acciones, que es lo que significa este punto de aquí, es decir, estamos en el número de acciones 20, con una cartera correlacionada al 60%, fijaos que si tenemos 5 acciones de una cartera que esté completamente descorrelacionada, fijaos que el riesgo es muchísimo menor y la probabilidad de perder dinero es muchísimo menor, ¿vale? Entonces, de esto va este gráfico. Y fijaos que no te hace falta tener muchas acciones para mitigar el riesgo. Entonces, relacionado con esa famosa frase de Warren Buffett, que la diversificación es la protección contra la ignorancia, es justamente esto. De nada me vale estar concentrado solo en acciones de semiconductores o en acciones tecnológicas. Lo que quiere decir Warren Buffett es justamente algo relacionado con esto. Que tengas acciones completamente descorrelacionadas, o por lo menos que haya una correlación entre ellas muy baja, ¿vale? Desde ya, esto, como es una clase teórica, te pone aquí el 0%. No existe una descorrelación del 0%, una correlación del 0%. Pero bueno, sí que tenemos que tratar de buscar esa baja correlación entre las acciones. Ojo, la correlación no significa contrapeso. Es decir, yo tengo una acción que me va así, me va subiendo, y tengo una acción completamente descorrelacionada, es decir, que tengo una correlación del 0%, también puede estar así. Y si una acción cae, y están completamente descorrelacionadas, significa que esta acción, pues cuando llegue al mismo punto que esta, me puede caer, pero la otra que siga subiendo. Esto es una acción completamente descorrelacionada. Una acción correlacionada significaría, mujer, tengo Microsoft y tengo Google por aquí. Si Microsoft cae y Google está completamente correlacionada, significa que Google también va a caer. Y si os estáis dando cuenta, o sea, si invertís en estas compañías, os estáis dando cuenta de que cuando una acción se mueve, normalmente se mueven el resto de esas acciones. Entonces, esto es realmente la correlación. No es contrapeso, sino que es independencia entre las acciones. ¿Y cómo podemos estudiar la correlación que hay entre las acciones? Bien, hay una página web que os la dejaré en la descripción del vídeo, que es justamente esta, Portfolio Visualizer. Entonces, aquí podemos poner los tickers de las compañías, de nuestras compañías favoritas y ver la correlación que hay. Entonces, por ejemplo, para este caso vamos a ver Microsoft, AutoZone y Progressive Corporation. Entonces tenemos una tecnológica, una compañía de autopartes y una aseguradora. Entonces fijaos la correlación que hay entre estas compañías. Fijaos que
Microsoft, estamos aquí analizando Microsoft y la correlación que hay entre las otras. Fijaos que Microsoft, bueno, evidentemente es 1, pero fijaos que las otras compañías están correlacionadas al 15%, a un 0,15, mejor dicho, y Progressive Corporation a un 0,11. Y aquí estamos analizando la correlación que hay desde el punto de vista de AutoZone con las otras dos y la correlación que hay de Progressive en relación a las otras dos compañías, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí podéis meter los tickets de vuestras acciones y de vuestros ETFs favoritos para ver la correlación que hay. Fijaos que esta cartera así estaría de puta madre. Es decir, no hay correlación casi o es una correlación muy bajita entre las acciones que tenemos aquí. Entonces, ahora vamos a ver más ejemplos de cómo usar. Bien, entonces fijaos que aquí tenemos la correlación que hay entre las compañías más famosas de lujo que tenemos en la actualidad. Entonces fijaos que si tenemos Hermès, para el caso de Louis Vuitton, para el holding de Louis Vuitton, pues tenemos aquí una correlación del 68%, Ferrari un 0,57%, con el Standard Poor's 500 un 0,47% y con Moncler un 0,61%. Como veis aquí hay bastante correlación entre todas estas compañías y con el Standard Poor's 500. No sé por qué, porque cotizan. Muchas de ellas cotizan en Europa, pero bueno, hay correlación entre ellas. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejar algún comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se correlacionan, bueno, pues estas compañías que tenemos aquí con el Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500 es el ETF, el SPI. Fijaos que AutoZone se correlaciona con el Standard Poor's 500 en un 47%, Visa en un 71%, Mastercard en un 71%, Progressive Corporation, la aseguradora, un 31% y KSNL, que es una aseguradora mucho más pequeña, en un 40% respecto al Standard Poor's 500. Y bueno, aquí lo mismo que antes, vemos respecto de cada una de las compañías cómo se correlacionan pues los diferentes activos. Fijaos que, por ejemplo, Progressive, pese a ser una aseguradora, como la correlación que tiene con Kinsale es bastante baja. Es decir, Kinsale es también otra aseguradora, ¿vale? Es decir, por más que sean del mismo sector, no quiere decir que las acciones estén correlacionadas. Bien, aquí tenéis una captura de muchas de las acciones que yo tengo en cartera, mejor dicho, todas estas acciones que están aquí las tengo en carteras y bueno, aquí pues podéis ver la correlación que hay entre todas ellas. Vale, faltan algunas porque bueno, tengo que andar ticando los tickets ahí en el S y bueno, pues para que veáis el ejemplo de cómo se correlaciona, pues va más que sobra. La mayor parte de mi portafolio pues es esto que está aquí. Como dato curioso de mi cartera, fijaos que las acciones menos correlacionadas entre el Standard Poor's 500 y dichas acciones pues son Teleperformance, Progressive Corporation, Kinsale y andaba AutoZone también por ahí, que no me acuerdo dónde está, aquí, vale, fijaos que están al 47, al 40, al 31 y al 40. Y fijaos también, por ejemplo, cómo se correlaciona Kinsale con Alphabet o Kinsale con Meta, es decir, están muy poco correlacionadas con las Big Tech. Y por ejemplo, cómo se correlaciona Kinsale con Teleperformance, también se correlaciona muy poquito, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos interesa, tratar de buscar esas bajas correlaciones y por supuesto que sean buenos negocios, que estén a valoraciones razonables, etcétera, etcétera. Para la gente que invierte en ETFs, bueno, también lo podéis hacer con los tickers de los ETFs y ver cuál es la correlación que hay entre dichos ETFs. Fijaos, por ejemplo, el índice MSCI World All, cómo se correlaciona pues muchísimo con el Standard Poor's 500 y es que realmente hay mucha parte del Standard Poor's 500 metido en dicho. Y fijaos también cómo se correlacionan estos tres. Es decir, aquí tenemos un índice de small caps, el Standard Poor's 500 y el ACU. Entonces, claro, ¿es una buena idea invertir en el Standard Poor's 500 y las small caps? A lo mejor, si te gustan las small caps, en vez de coger el Standard Poor's 500, igual te compensa coger el índice de small caps. Eso va a depender de cada uno. Fijaos también cómo el sector de REITs también está bastante acoplado, al contrario de lo que de la creencia popular, está bastante acoplado, es decir, se va a mover de una forma muy correlacionada con el Standard Poor's 500. Sin embargo, fijaos que el oro no. Fijaos, está muy poco correlacionado bueno, respecto a estos índices, ¿vale? Y de hecho, fijaos que está negativamente correlacionado, pues, por ejemplo, con el MSCI World. Y por ejemplo, respecto del mercado de bonos, bueno, pues está algo correlacionado, lo que sería el oro, y respecto del mercado de bonos de 20 años, bueno, pues está menos correlacionado, ¿vale? Entonces, fijaos que lo tenéis aquí. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que podéis sacar en claro? Bueno, cualquiera de estos índices, elegir el que más os gusta, y si queréis diversificar en cosas que no estén correlacionadas, bueno, pues tenéis oro y tenéis los bonos de 20 años, ¿vale? Entonces, ahí tenéis una cartera de las tipo estas que Ray Dalio pues las llama las carteras de las 4 estaciones. ¿Vale? Es decir, la conclusión que podéis sacar de aquí es que, o sea, diversificar con oros y bonos está muy bien,
pero no tiene mucho sentido diversificar con estos tres índices que está aquí. Aquí podemos sacar en claro que habría que coger uno, el que más te guste. Si te gustan Estados Unidos, las Big Cap, el Standard Poor's 500. Si te gustan las Small Cap, bueno, pues el Russell 2000. Y si te gusta diversificar en el mundo entero, bueno, pues cógete este. Pero no tiene sentido tener estos tres ETFs en tu cartera. Eso es la conclusión que podemos llegar con esto. Porque cuando uno se mueva en una dirección, el otro también se va a mover en esa misma dirección. En este otro gráfico vemos la correlación que hay, bueno, gráfico o tabla, mejor dicho, que hay entre el Standard Poor's 500 y los subsectores que hay dentro del Standard Poor's 500, bueno, los sectores, mejor dicho. Entonces, fijaos que la correlación que hay entre el Standard Poor's 500 y las Big Tech, fijaos que es altísima, es del 92%. Y esto es, bueno, por el evidente peso que tienen estas 7 8 compañías en el índice, ¿vale? Entonces, fijaos, por ejemplo, que la parte de utilidades, el sector de utilities, es del 79%. Fijaos, por ejemplo, el caso de los materiales, que es del 0.47%, el real estate, como vimos antes, hay una correlación que es bastante alta con cómo se mueve el Standard Poor's 500. Fíjate también que consumo tiene una correlación muy baja del 0.26%. Y bueno, pues nada, os dejo también el enlace a esta página para que echéis un ojo si queréis ver otro ETF. Yo puse el Standard Poor's 500, pero podéis buscar cualquiera de los ETFs que existen en el mercado. Y fijaos también, por ejemplo, el financiero, el cuidado de la salud, el healthcare y el industrial, cómo está completamente correlacionado al Standard Poor's 500. La energía, un poco menor que estos tres que acabamos de ver, pero bueno, también hay bastante correlación. Y Consumer Discretionary, bueno, pues está muy poco. Bueno, muy poco no, está mucho menos correlacionado que estos sectores que vemos aquí, ¿vale? Bien, una vez que dejamos claro lo que es la correlación, ahora tendríamos que buscar nuestras acciones favoritas que estén poco correlacionadas e invertir cuando sea el momento oportuno. Entonces, en esta parte vamos a ver qué debemos hacer cuando una acción está muy cara. Y la respuesta es fácil, venderla. Entonces, fijaos que en este vídeo que os contaba por qué vendí Apple y por qué compré Moncler y ASML, bueno, pues en resumidas cuentas, echarle un ojo porque os explico con mucho más detenimiento, pero en resumidas cuentas, fijaos que Apple me daba un 4% de retorno de aquí en los próximos 5 años. Apple actualmente está per 31 o 31 32 aproximadamente. Esto es altísimo para Apple. Apple debería estar cotizando a per 25, per 26, vale. Eso para que esté a una valoración razonable. Si la podemos conseguir a un per 20 o per 15, bueno, sería la hostia. Tendríamos un margen de seguridad de la hostia. Y algo así pilló Warren Buffett cuando compró Apple, ¿vale? Ya por el 2014, 2013. Entonces, bueno, pues yo vendí Apple justamente por el retorno tan pobre que me daba. ¿Y por qué decidí vender Apple? Porque si no vas a hacer nada con esa acción, pues a lo mejor te conviene tener ahí porque te vas a evitar pagar impuestos por esa venta de acciones, ¿vale? Porque encontré a SML. A SML este año y parte de lo que va del año pasado había caído bastante en bolsa, entonces pues me estaba dando pues una oportunidad para entrar impresionante y como no tenía más dinero para invertir, bueno, pues tuve que decidir vender mi grupo de acciones que veía que estaban muy caras y relocalizar ese capital en otra empresa donde yo considero que va a haber un retorno mucho mayor de aquí a los próximos 5 años. Fijaos que ASML me está dando un retorno del 18%. Y esto fue cuando hice el vídeo, ¿vale? Es decir, ASML sigo cayendo a partir de este vídeo. Es decir, esto fue cuando costaba 832 euros. Entonces, bueno, pues esa es una de las razones, o mejor dicho, eso es una de las cosas que debes hacer cuando una acción está muy cara. Bien, en esta captura vamos a ver qué es lo que debemos hacer cuando una acción cae. Ojo, no una acción cualquiera, un buen negocio. Entonces aquí podrías aplicar la regla del 10%, el famoso buy on the dip. Pero claro, hay que tener en cuenta siempre esto, que sea un buen negocio, no con cualquier acción. Entonces, volviendo al caso de ASML, fijaos que más o menos cuando os puse la captura anterior, que era 830 y pico, yo la compré a 858 y fijaos que cayó más de un 10%, bueno, 10-11%. Pues aproveché e incrementé posiciones cuando llegó cuando se descontó un 10% de mi primera compra. Entonces, bueno, pues decidí entrar aquí. Por ello es necesario tener algo de liquidez cuando están los bull markets, ¿vale? Para justamente, bueno, pues para poder tener dinero para aprovechar estas oportunidades. También lo que puedes hacer es, para no estar pendiente del precio de tus acciones, es reprogramar, o sea, programar, mejor dicho, una compra, poner una orden de compra cuando te cae un 10%. Sí, imagínate, yo cuando compré esta, estaba a 858, pues le descuento un 10% que me da 750 y tal, pues pongo una orden de compra de que me establezca, pues me compre una acción, dos o las que sean, cuando llegue a ese precio. Y esa lo vas revisando todos los meses.
Porque, claro, puede ocurrir de que la acción empiece a subir. Claro, si estás a 858 y la acción se te va a 1000, es muy probable que te caiga a 758. Entonces, una buena forma, una buena idea de hacer esto es mirar el precio todos los meses e ir reprogramando pues, tu compañía favorita, ¿no? Esto, evidentemente, no lo puedes hacer con todas tus empresas, con todas las acciones que tienes en bolsa, porque te vas a quedar sin dinero, pero sí lo puedes hacer con tus compañías favoritas, ¿vale? Que ojo, todas las acciones que tienes en tu cartera deberían ser tu compañía favorita. Por supuesto que debes entender el negocio en el que estás invirtiendo. Es decir, un negocio te puede caer un 40% por el motivo que sea en bolsa, por lo que hay una guerra, porque presentó un resultado malo en un trimestre y puede seguir siendo un negocio maravilloso. Entonces, esta es la oportunidad espectacular que hay para entrar. Pero hay que tener cuidado de no caer en esta trampa. Es decir, una compañía te puede caer un 40% y es decir, podría estar aquí, te cae un 40% y te podría caer otro 80% y estar aquí. Y seguir siendo un mal negocio. Esto suele ocurrir con los malos negocios o también con las burbujas. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar sustos en nuestras carteras? Bueno, pues evitar los malos negocios, ¿vale? No vamos a decir la palabra. ¿Cuáles son los malos negocios? Bueno, pues los fabricantes de coches. Los fabricantes de coches suelen ser, por norma general, un mal negocio. Puede haber alguno ahí que esté pensando, joder, pero Ferrari que lo está haciendo muy bien. Ya, pero eso es sector lujo, no es simplemente un fabricante de coches. En general, los fabricantes de coches suelen ser malos negocios. Los negocios de venta retail en general, hay alguno que pueda estar más o menos decente, pero en general no son buenos negocios. No, no son de los negocios que deberías tener en cartera. A lo mejor alguna pequeña compañía que, bueno, que lo esté haciendo muy bien y que tengas una pequeña porción, sí, pero habría que ver que tenga un alto ROI, etcétera, etcétera. Negocios a evitar, los de ciencia ficción. Aquí entra Virgin Galactic y todas estas compañías que se pusieron de moda ya por el 2020, donde había muchísima euforia, ¿vale? Todas esas compañías hicieron así en 2020 y luego hicieron así, ¿vale? Y están aquí y siguen así. Las podéis mirar todas. Virgin Galactic, Teladoc, NIO, bueno, todas estas compañías. Por norma general, evitar los negocios que tengan un ROIC por debajo de 10. Esto es para las compañías no financieras, ¿vale? Evitar, por supuesto, negocios que no tengan beneficios. Evitar negocios que tengan bajos márgenes EBIT. Evitar negocios con alta deuda. Evitar negocios que tengan emisión de acciones sin control. O sea, el Banco Santander. El Banco Santander te emite acciones a lo loco para pagar dividendos. ¿Y qué es lo que pasa con el precio de la acción? Bueno, pues a medida que va emitiendo acciones, el precio de la acción te va cayendo. Entonces, llega un momento que el precio de la acción te fue cayendo tanto que te da igual que te paguen un dividendo alto si tu capital inicial se fue al garete. Por eso aquí os puse los bancos, ¿vale? En general, los bancos en España suelen ser muy opacos. En Estados Unidos, pues tienes algún banco que, bueno, te lo puede hacer bien, como Wells Fargo, Bank of America, pero en general yo les tengo un poco ahí de prejuicio a los bancos, ¿no? Es un sector que no me gusta. Y si te gusta el sector financiero, pues te podías pillar alguna aseguradora, por ejemplo, Kinsale es un negocio maravilloso. Progressive Corporation es una aseguradora, es un negocio maravilloso. Entonces, bueno, si te gusta el sector financiero, estas son dos compañías a considerar. Por supuesto, la mala directiva. Ahora veremos un ejemplo de mala directiva. Y ojo con los negocios cíclicos. ¿Vale? La automoción en general es un negocio cíclico y además es un negocio malo. La fabricación de chips es cíclico, pero es un buen negocio. Y la construcción y las rates también son cíclicas, pero son un buen negocio. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con los ciclos, hay que saber cómo anticiparse a los ciclos. Justamente por eso lo puse ojo con los cíclicos. Entonces, ahora sí, vamos a ver ejemplos de estas compañías, de las compañías malas y las compañías buenas. Vale. Vamos a ver el primer caso de una acción que estuvo de moda y que todavía sigue estando de moda. No entiendo muy bien por qué. Fijaos que en la época del 2020, cómo se disparó esta acción y fijaos en dónde está y por qué creéis que pasó esto. Y bueno, os dije que debería tener un ROIC alto. Fijaos que este tiene un ROIC negativo. Fijaos las ventas de esta compañía. Por más que tiene un crecimiento bastante interesante las ventas, fijaos el margin EBIT. Es un margin EBIT negativo. ¿Y esto por qué es? Vale, pues porque no tiene beneficios esta compañía. Esta compañía tiene pérdida. Entonces es un mal negocio. Estos negocios hay que evitarlos. Ejemplo de mal negocio y encima mala directiva. Y ejemplo de ciencia ficción, que os dije aquí, evitar lo que es ciencia ficción. Todo lo que está relacionado con el espacio por norma general hay que evitarlo. Todavía no es un negocio que sea rentable. Entonces es mejor ir a los negocios tradicionales que sabemos que dan dinero y ahí es donde queremos invertir nuestro dinero. Nosotros invertimos para ganar dinero. Punto. Entonces, volviendo al caso de esta compañía, fijaos que también en la época tal donde además por toda esa euforia y por los tipos de interés estaban muy bajos, había mucha euforia de inversión y también salieron muchas SPACs. Esta creo que fue una de ellas, esta creo que fue una SPAC, pero independientemente de eso, fijaos lo que hizo este negocio en bolsa. Es decir, aquí cayó más de
Vamos a verlo aquí. O sea, por ejemplo, nos vamos al 2021, o aquí, al 2021, y vamos a ver lo que cayó. Fijaos, aquí cayó un 80%. Eso significa que está barata. Bueno, aquí no se ve lo que os quería mostrar. Fijaos, por ejemplo, aquí cayó un 80%. ¿Significa que está barata? No, porque al final luego siguió cayendo. ¿Vale? Es decir, pasó de aquí a aquí, cayó un 80% y luego siguió cayendo la compañía. Es decir, que te caiga un 80% una compañía no significa que ahora está barata. ¿Y por qué no está barata? Y bueno, por la misma razón que os mostraba antes. Fijaos el margin EBIT que tiene esta compañía. Margin EBIT negativo. El EBIT son los beneficios antes de intereses y tasas, antes de intereses e impuestos. Beneficios negativos. Fijaos el EPS. EPS negativo. ¿Qué es lo que hace la acción en bolsa? Pues eso. Fijaos un ejemplo de una compañía excelente, con una buena directiva. Ojo, pues esta compañía tuvo un directivo ahí desde el año 2000, o sea, desde que la dejó Bill Gates hasta el 2013 creo que fue, que era, bueno, no era el directivo que tiene ahora, no era el CEO que tiene ahora, que el de ahora es el Satya Nadella, y que ahora os voy a mostrar un vídeo acerca de ese directivo que estaba antes. Entonces, bueno, esto es una buena compañía, una compañía excelente, con una directiva excelente, ¿y qué es lo que hace en bolsa? Y bueno, pues para arriba. ¿Y eso por qué es? Y bueno, esto se ve aquí. Crecimiento en ventas, márgenes EBIT del 44%, un ROIC bastante alto, del 30%, el EPS, esto es lo que determina el precio de la acción, fijaos cómo crece año tras año y viene creciendo pues, a un 21%, ya teniendo en cuenta las estimaciones de los analistas para los próximos años. Entonces, estos son negocios que a narices los van a hacer bien en bolsa. Si tú tienes beneficios crecientes, tienes amplios márgenes, tienes un alto ROIC, es que eso es 1 más 1 más 1, 3, lo hace bien en bolsa. Y la deuda, fijaos la deuda neta EBITDA que debe andar por ahí abajo, fijaos que este no tiene, o sea, esto es caja neta, es que no tiene deuda. ¿Vale? Y los otros negocios seguramente tendrán deuda neta. ¿Ves que, bueno, no es una deuda neta demasiado alta, ¿vale? Pero bueno, pues tienen, o sea, la deuda que tienen es aceptable, pero no generan beneficios. Este es el caso de Virgin Galactic. Fijaos el caso de Progressive Corporation. Vamos a ver el precio aquí. ROIC, casi 30%. Fijaos, por ejemplo, el margin EBIT que deben dar por aquí. Esto es una, ojo, aquí puede haber una confusión. El margen que tienen las aseguradoras no va a ser tan, evidentemente tan alto como el de una tecnológica, pero tienen unos márgenes que son bastante aceptables, ¿vale? Es decir, en torno al 10%, o sea, está bastante bien. Fijaos, por ejemplo, el EPS, que esto es el beneficio por acción, que, bueno, pues viene creciendo a un 23% anualizado. Fijaos que aquí le cayó en la época, va con cierto retraso por la época del 2020. Entonces, bueno, pues aquí se le comprimió el EPS, pero bueno, luego volvió al crecimiento, ¿vale? Entonces, fijaos que esta compañía, como lo hizo en bolsa, como lo hizo fundamentalmente, espectacular. Fijaos, por ejemplo, el caso de Apple. Apple tiene unos números espectaculares, pero esto es lo que os decía antes. Fijaos que está actualmente a un PER de 31 veces. Esto es demasiado para esta compañía. Fijaos que de media, pues ha cotizado a PER 20 y actualmente está a PER 31. Y esto, bueno, pues se disparó un poco cuando fue la euforia de la IA, porque estos decidieron que iban a meter IA en los teléfonos y la gente ya se pensó que iba a vender mucho más teléfonos, pero no creo que sea el caso. En cualquier caso, vamos a ver los números de Apple, ¿vale? Para que os fijéis que es una buena compañía. Bueno, pues las ventas. Es una compañía que es muy grande, no crece demasiado, pero fijaos los márgenes que tiene, que ronda el 30% ese margin EBIT. Y fijaos el beneficio, vamos a ver si nos deja ver aquí, el EPS, pues viene creciendo un 14,9% de forma anualizada. Entonces, ¿cómo lo hizo en bolsa esta compañía? Bueno, pues un 23% anualizado para arriba. Un negocio maravilloso. Fijaos el ROIC que tiene Apple, del 71%. Esto es uno de los ROICs más altos que hay, el de Apple. Entonces, claro, es decir, ¿tú qué compañía quieres en tu cartera? Apple, Microsoft, Progressive Corporation, AutoZone. AutoZone también tiene números espectaculares que le analizamos la semana pasada. ¿O prefieres estas porquerías que están aquí? Bueno, eso es decisión tuya, pero yo lo tengo muy claro.